procesos universales, como los procesos sociales, no suceden al azar, ni aisladamente. La historia es una sucesión de acontecimientos humanos en una infinita cadena de acciones y reacciones. Lo que hoy sucede en el Perú es el resultado de la evolución social desde nuestros orígenes andinos y su inserción en la dinámica integradora mundial. En este proceso histórico, lo que afecta a una de las partes afecta al todo y viceversa, ¿no? Lo estamos comprobando con la invasión rusa a Ucrania. Tenemos pues una historia mundial común y una historia nacional particular, concordante en el tiempo, ¿no? El capitalismo lleva más de 2 siglos de desarrollo y ya se advierten algunas fisuras en su accionar histórico. La monarquía data desde antes de nuestra era y duró más de 20 siglos. El incanato se truncó a los 2 siglos de vigencia y fue incorporado bajo la monarquía española durante casi 3 siglos. Con la República Capitalista ya llevamos algo más de 2 siglos, pero nunca hubo retroceso porque la evolución social no se detiene. Entonces, no obstante, ¿no? Hay un hecho constante en todos estos acontecimientos. Y es que en todos estos periodos históricos de dominación social, siempre encontramos la lucha de los dominados contra los dominadores. Esta lucha constante es la que ha cambiado los sistemas de dominación hasta nuestros días. Si en nuestra historia nos ubicamos en la década de 1950, vamos a encontrar todavía los rezagos de la Segunda Guerra Mundial, que culminó en 1945. La guerra dio origen a un bloque socialista opuesto al régimen capitalista. Se abría una esperanza para los pueblos oprimidos por el bloque capitalista. La lucha de los dominados fue arrasada brutalmente para evitar la migración política hacia el socialismo. Estados Unidos invadía países con esta tendencia al socialismo y ocupaba militarmente Corea y países centroamericanos. Y en aquel entonces había países había países bajo régimen colonial en el África, como el caso de Argelia, que todavía no lograba liberarse de su condición de colonia. Y a esta altura de 1950, pues ya había una guerra fría entre los dos bloques socialista y capitalista, ¿no? Una guerra fría que ha durado muchísimo tiempo. En el bloque soviético, la muerte de Stalin, que era el líder del bloque socialista, que impuso mano fuerte para mantener el bloque socialista en la Guerra Fría, su muerte permitió ceder ante las presiones del bloque capitalista y las ideas de flexibilizar el modelo soviético. Aparecieron en la escena histórica y hacia 1960 se comenzó a hablar de coexistencia pacífica con el bloque capitalista. Esto fue el inicio de lo que más tarde sería la perestroika, que trajo consigo la disolución del bloque socialista. China de Mao Zedong,
encabezaba la posición contraria. El movimiento socialista mundial empezaba a dividirse entre pro-chinos y pro-soviéticos. Las repercusiones, como sabemos, fueron drásticas, ¿no? En la década de 1950, Latinoamérica estaba impactada por sucesivos golpes de Estado y dictaduras militares. En Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionarios, MNRR, del Paz Extensoro, tomó el poder e inició en 1952 una política orientada a la nacionalización minera, reforma agraria y otras reformas populares, pero fue develada militarmente. Lo mismo pasó en Guatemala, presidida por Jacobo Arbenz, que se propuso acabar con el feudalismo en su país. En Cuba, la dictadura militar de Fulgencio Batista generaba rebeldía popular, y en nuestro país era el general Manuel A. Odría el que mediante golpe de Estado se hizo del poder hasta 1956, en que entregó el mando al aristócrata Manuel Prado. Está acreditado que en todos los derrocamientos está la mano de la CIA, la Central de Inteligencia Americana. En nuestro país, en la década de 1950, estaba gobernada por una oligarquía terrateniente orientada a la agroexportación del algodón, del azúcar, y entregaba los recursos naturales de minería y petróleo a inversionistas norteamericanos. La mayor parte del territorio nacional estaba bajo un régimen feudal, procedente desde tiempos de la colonia. Pero ya desde esta década, como ustedes recordarán, los universitarios empezaron a tener gran fuerza política, reclamando cambios estructurales como reforma agraria y nacionalización del petróleo y las minas. En esa época surgieron nuevos movimientos políticos como el social progresismo, el Frente de Liberación Nacional y hasta el Partido de Acción Popular, fundado en 1956, tenía su ala izquierdista, entre los que estaba Ricardo Aleix, que más tarde fue jefe de Cooperación Popular. Al finalizar esta década, sucedió el triunfo de la Revolución Cubana, cuando los guerrilleros del ejército rebeldes, conducidos por Fidel, hicieron huir al dictador Fulgencio Batista e iniciaron un gobierno popular con reformas, confiscaciones de empresas extranjeras y nacionalizaciones. Esto impactó en toda Latinoamérica. Y en todos los países de Latinoamérica comenzaban a surgir movimientos a los que se decían que eran movimientos fidelistas, en alusión a Fidel Castro. En estas circunstancias, entramos a la década de 1960, la más heroica y gloriosa de la izquierda continental y nacional. Hubo continuas movilizaciones estudiantiles y de grupos políticos enarbolando la bandera de la reforma agraria, nacionalización del petróleo, libre sindicalización, reformas democráticas y otras más, ¿no? Esto sucedía en todos los países de Sudamérica y en general en toda Latinoamérica, ¿no? En la serranía peruana, en la sierra, ocurrían invasiones y tomas de tierras en los latifundios de empresas extranjeras, como sucedió en Cerro de Pasco. Y terratenientes feudales, ¿no? Sobre todo en la zona sur, por parte de las comunidades campesinas, en procura de recuperar lo que les quitó
lo que se les quitó con la conquista, el coloniaje y también en la República. Las universidades eran hervideros de ideas revolucionarias, debates políticas y de apoyo a la revolución cubana. Del otro lado, las represiones policiales eran inmediatas, iban en aumento conforme a la protesta social, con saldo de muertos en todas las zonas rurales sobre todo, ¿no? También persecuciones a universitarios y dirigentes sindicales, dirigentes de partidos, dirigentes populares, redadas policiales con quema de libros considerados subversivos, encarcelamiento, torturas, deportaciones, asesinatos. Esa era la situación en aquellos tiempos. Pero en general, toda Latinoamérica estaba en llamas con movilizaciones fidelistas y guerrillas en Venezuela, Nicaragua, Salvador, Colombia y otras zonas. Había grupos subversivos partidarios de la lucha armada en Argentina, como los Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, los Tupamaros en Uruguay, el MIR en Chile y otros movimientos revolucionarios que buscaban un cambio al estilo de la Revolución cubana. El presidente de Brasil condecoró al Che Guevara en aquellos tiempos y tuvo que dimitir y asumió el mando João Goulart, que estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, lo cual era bastante atrevido, ¿no? Y entonces la CIA preparó todo un operativo y un golpe militar para deponerlo. Así se combatían las emergencias revolucionarias de aquella época. En Cuba se gestaba un movimiento guerrillero continental con la participación de jóvenes de casi todos los países latinoamericanos. Ahí podíamos encontrarnos con el mismo empeño, peruanos, bolivianos, argentinos, brasileños, colombianos, paraguayos, etc. En Chile prosperaba el liderazgo de Salvador Allende, que era ya senador y candidato a la presidencia de la República. Pero el mayor debate en aquellos tiempos en la izquierda peruana estaba centrado en la viabilidad de la lucha armada para lograr la revolución como lo había logrado Cuba. De este debate surgieron las organizaciones del movimiento izquierda revolucionaria MIR, procedente del APRA, que se declaró marxista-leninista, y el Ejército de Liberación Nacional, fundado por estudiantes becarios en Cuba en 1962. A partir de 1963, el ELN inició la lucha armada conmocionando al país con la muerte de Javier Heró. En 1965, el MIR y el ELN continuaron la acción guerrillera enarbolando las banderas de gobierno popular de obreros y campesinos, la reforma agraria, la nacionalización de los recursos petroleros y mineros, soberanía diplomática y otras demandas, ¿no? El movimiento guerrillero fue abatido, pero conmocionó a las propias Fuerzas Armadas enviadas a combatirlas. Las mismas que fueron impactadas por el heroísmo de los jóvenes combatientes. Los mismos militares han declarado esto. Y el mismo Velasco también reconoce esto. Mientras tanto, en aquellos días,
la oligarquía seguía gobernando en contubernio con la alianza política de apristas y ondiguistas, lo que se llamó la gran convivencia, que ellos dominaban el parlamento, insensibles al drama nacional por el cual los guerrilleros morían. El ejército había sido afectado por defender a un régimen putrefacto que no atendía el clamor del pueblo de reforma agraria y nacionalización del petróleo. La gesta guerrillera del Che en Bolivia y su muerte en 1967 impactó también en la sensibilidad nacional y oficiales del ejército. La corrupción política llegó al extremo de fraguar un acuerdo con la International Petroleum Company para simular una falsa nacionalización. Este hecho fue denunciado públicamente y tuvieron que arrancar la página 11 del acta del acuerdo, que desapareció. Y se armó todo un escándalo político, ¿no? Los oficiales del más alto mando, como era Velasco, que era presidente del Comando Conjunto, participaban de las reuniones oficiales y veían directamente el comportamiento de los politiqueros de la época, veían en sí directamente a la podredumbre del poder y francamente que no aguantaron más. Tomaron las banderas de los guerrilleros y resolvieron tomar el poder directamente para atender las anheladas demandas populares. El 3 de octubre de 1968 depusieron al gobierno corrupto e iniciaron lo que llamaron la Revolución Peruana de las Fuerzas Armadas. Los guerrilleros y los grupos de izquierda fueron invitados a participar en el proceso. Esto, claro, lo hemos vivido personalmente muchos de nosotros, ¿no? De manera que yo lo único que he hecho es puntualizar algunos hechos para hacer el recuerdo y poder conversar sobre estos momentos históricos, ¿no? Aquí me quedo, Jorge.